Filipenses capítulo 3. Tenga la amabilidad y lo busca. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Cuando usted lo tiene, me dice amén, por favor. ¿Todos lo tenemos? Filipenses capítulo 3. Ok. Antes de hacer la lectura, quiero colocar algo en tu mente. La Biblia es consecutiva y no pierde su carácter de libro histórico. En el capítulo 2, Pablo está literalmente exaltando al Señor Jesús, que como Él, siendo en forma de Dios, se vuelve un hombre y pasa todas las humillaciones y los vituperios. Después de Él entender, o de Él narrarle a la iglesia en Filipos, que es el capítulo 2, ustedes recuerdan, ¿no? Que Él, siendo en forma de Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que descendió. Seguidamente escribe el capítulo 3, que es lo que vamos a tener acá. O sea, Pablo viene con la idea, o sea, toda Filipenses es la exaltación de Cristo, ¿no? Entonces, pero Pablo viene con la idea de Filipenses capítulo 2, diciendo, hombre, el Señor Jesús era el dueño del mundo y no tuvo esto como cosa a que aferrarse. O sea, Pablo literalmente lo que está haciendo en el capítulo 2 es romper con lo material, romper con las posiciones, romper con el apellido delfinesco que tú tengas, romper con el dinero que tú tengas. Y lo que está diciendo es, el Señor Jesús era dueño de todo y no tuvo esto como cosa a que aferrarse, sino que se volvió un hombre, fue a la cruz y murió por tus pecados. O sea, nunca lo material, nunca su posición lo ató. Si el Señor Jesús hubiera estado pendiente de lo material, cuando el diablo en Lucas 4 y en Mateo 4 le ofrece los reinos del mundo, ¿qué hubiese hecho el Señor Jesús? Acceder a la tentación. Ustedes se dan cuenta que el diablo, siempre que intenta tentar o siempre que intenta destruir, intenta hacerlo con lo material, no con lo espiritual. La Biblia siempre te ha hablado de lo mismo, sino que nosotros no hemos querido entender que la Biblia siempre habla de lo mismo. O sea, cuando el diablo intenta tentar al Señor Jesús, Él le dice, los reinos de la tierra serán para ti. Y el Señor Jesús responde con adoración, no con materialismo, diciendo que la palabra dice algo y que la palabra dice que solo a Dios se debe adorar, colocando la adoración a Dios por encima de lo material que le ofrecía el diablo. ¿Estoy siendo claro con el ejemplo? O sea, siempre tu problema va a ser con lo material. Y durante la predicación pues vamos a intentar vislumbrarlo un poco más. Entonces, ¿cuál es tu meta? Bajo ese título vamos a trabajar hoy. ¿Cuál es tu meta? Y yo leo Filipenses capítulo 3. La palabra del Señor dice en el versículo 12, Filipenses 3:12: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Versículo 16: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo que, en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es tu meta? Mira, capaz que si yo empiezo a preguntar acá, no les voy a hacer el ejercicio, voy a decirles más o menos lo que, pues el pensamiento que tengo. Te das cuenta que desde pequeño nosotros estamos viviendo en una contracultura del reino, porque las metas nunca tienen que ver con lo espiritual. De hecho, todas las frases de que nosotros tenemos que ser alguien en la vida tienen que ver con lo material, no con lo espiritual. ¿Me explico? O sea, nosotros siempre mandamos a nuestros hijos al aula de clase para que se preparen, tengan una carrera, monten su empresa o algún tipo de cosa. O sea, lo estamos preparando para la vida, pero eso es material. Eso no es espiritual. O sea, tu hijo o tu hija puede tener 3 carreras, varias maestrías, varias especializaciones, 17,000 doctorados. Eso no mete a tu hijo al cielo. O sea, lo que te intento decir es que nada más el estilo de vida que tenemos ya es una contracultura de la parte espiritual, porque nada de lo que nosotros hacemos o el sistema hace para preparar nuestros hijos los mete al cielo. ¿O el que tenga doctorado llega al cielo? No. O sea, al final de la historia, sí estamos combatiendo con un sistema que prepara a nuestros hijos para que moneticen, no para que se salven. Perdón por decirlo de esta manera, pero quiero introducir el texto así. O sea, lo que nosotros estamos haciendo siempre en la tierra es bregar a comprar una casa, tener un buen carro para que nuestros hijos anden bien, dejarle herencia a nuestros hijos, algún tipo de propiedad, perdón. Pero todo este ejercicio tiene que ver con la parte financiera de nuestros hijos, no tiene que ver con la salvación. ¿Y ustedes no creen que la balanza está un poco, pues bien desbalanceada, perdón el tema tan redundante? Porque todo lo que hacemos es para que nuestros hijos vivan bien y tengan plata. Todo lo que nosotros hacemos es para nosotros tener un bienestar económico. Porque hay gente que tiene 1, 2 y hasta 3 trabajos. Porque hay gente que estudia para poder presentarse a una empresa y tener una mejor hoja de vida, porque quiere ganar más plata. O sea, no vamos a helenizar aquí el concepto, es la verdad. O sea, todo lo que hacemos durante nuestra vida es para materializar cosas, pero nada de eso contribuye a la parte espiritual. Entonces, ¿no será que lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros intencionalmente reforcemos nuestra parte espiritual? Hagamos un ejercicio fácil. ¿El día tiene cuántas horas? Es lo mismo, ¿no? El día tiene 24 horas. Es un ejercicio muy fácil. En la Biblia el concepto es que el 10% de todo, aún de nuestro tiempo, mínimamente es para Dios. Nosotros pasamos el día 2 horas con 40 delante del Señor, orando, ayunando, escuchando músicas cristianas y ese tipo de cosas. Hermanos, seamos honestos, algunas veces ni por los alimentos oramos. Equiparemos el tema con las veces que nos congregamos a la semana. Nosotros, porque estamos en algunas adecuaciones y queremos planificar bien un tema, no tenemos el culto todavía entre semana. Pero aquí va a haber un culto entre semana, que va a ser el martes o el miércoles, el día que el Señor nos oriente. Entre semana, ¿ok? En la noche va a haber un culto acá. Al final de la historia, si nosotros venimos el martes 2 horas y el domingo 2 horas, son 4 horas de las decenas de horas que tiene la semana. Al final eso es muy poquito para hacerle contrapeso, espiritualmente hablando, con todo lo que nosotros vivimos por fuera. ¿Estoy siendo claro con el ejemplo? ¿No crees que vos tenés que, con esta orientación que te estoy dando, intentar sumarle un poco más a lo espiritual para que la balanza haga esto? Iglesia, y es sencillo.
O sea, el que tiene un vehículo, ¿por qué no va con música cristiana? El que hace aseo, ¿por qué no pone música cristiana? Para irle contrarrestando al tema. Y todos los días el asunto pues se como que recrudece un poco más, en el sentido en que usted pone un noticiero y ¿qué se encuentra en su noticiero? Todo el bendito noticiero son de noticias malas y las noticias estúpidas al final, ¿no? Porque todo lo de farándula ahora es que ¿cómo duerme Beyoncé? Y pasa una vieja así dormida. Y tuvo tantos millones de vistas porque Beyoncé colocó una cámara y se echó a la cama. Y los internautas, eso, lo estúpido al final. Pero al final de la historia, todo lo que ves en el noticiero es nocivo. Que mataron, que secuestraron. O sea, aparte de que ya estamos invadidos por lo terrenal, lo que escuchamos, lo que vemos, tiene que ver con terrenal. Lo que Pablo ahí está diciendo, fortaleciendo el vientre. Únicamente lo visceral. Pablo lo que está intentando decir acá es: ustedes, se los digo de todo corazón, tienen que sumar espiritualidad a su vida. Los programas que ven, la música que oyen, todo tiene que sumar espiritualidad, porque al final el tiempo espiritual que tenemos por semana es muy poco. Es muy poco. Supongamos que usted vea la predicación que mandamos los martes al grupo. Supongamos que usted la vea. Es 1 hora de predicación el martes, son 2 horas de predicación el domingo, porque pues contamos alabanza, el tiempo de ofrenda, la oración por los niños, todo, 2 horas acá. Y 1 hora y piquito los martes. Son menos de 4 horas espirituales para todo lo que usted materialmente tiene que enfrentar en la semana. Y cuando usted se da cuenta, 4 horas con el resto de horas, la balanza está así. Acá está la terrenal y acá está lo espiritual. La pregunta que yo te hago, o no pregunta, la invitación que yo te hago es: ¿por qué no empezás a subir tu nivel espiritual? Porque nos va a quedar muy complicado, porque todo tiene que ver con la tierra. Entonces mira, ¿qué encontramos acá? Hablando de las metas, ¿te das cuenta que las metas que te frustran o los estancamientos que llegan a tu vida siempre son terrenales, no espirituales? A ver, ¿qué frustra a la gente? Básicamente que a este momento de su vida, usted puede tener entre los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, y la frustración suya viene por decir: pastor, yo a la edad que tengo no me imaginé estar así, yo quería estar mejor. Esa puede ser una frustración. Otra frustración puede ser: pues pastor, yo llevo 25 años pagando arriendo, yo me imaginé que a esta edad que tengo ya yo debería tener una casa. Puede ser una frustración. Otra frustración es: pastor, yo no pude pagarle muy buen estudio a mis hijos, eso me tiene el corazón dolido. Esa puede ser una frustración. Pero ¿te das cuenta que no hay frustraciones espirituales? O sea, las frustraciones que nosotros tenemos son frustraciones materiales, que es lo que literalmente Pablo está denunciando acá. O sea, yo nunca he tenido una consejería que le diga: pastor, necesito una consejería. Nos metemos atrás en la oficina o en el carro y empezamos a hablar. Y yo digo: ¿qué te frustra? No, pastor, esta semana nomás oré 2 horas y yo quería 2 horas y media. Eso no pasa. O sea, frustraciones espirituales yo nunca recibo. Yo recibo frustraciones de que no me pagaron, no me alcanza la plata, estoy emproblemado, no pude comprar, no pude pagar, el banco me llamó, me quedé sin plata, esto. O sea, la frustración de la gente siempre tiene que ver con la tierra. Nunca hay una frustración espiritual. O sea, a la gente no le importa si en el año 2022 oraba media hora y en el 2023 ora la misma media hora. Para mí no subiste en nada. Pero al final de la historia eso no te frustra. A usted lo frustran otras cosas. O sea, usted ha visto una persona que diga: ay, me perdí el culto del domingo, estoy que me corto las venas. Eso no pasa, iglesia. Eso no pasa. ¿Usted por qué se frustra? Porque usted no pudo suplir lo de la tierra. No me alcanzó la plata. No me alcancé a ver el partido. No hice tal cosa. No ganó mi candidato a la política. O sea, lo que te frustra es la tierra, no el cielo. Por eso nuestras vidas algunas veces se ven estancadas. Y Pablo está hablando de una sola meta. Y la meta que el apóstol Pablo está dando acá es llegar al cielo. No tiene que ver con otra cosa.
Entonces, 2 o 3 orientaciones para entender este asunto de las metas espirituales. Lo primero que muestra el pasaje bíblico está en Filipenses capítulo 3 versículo 12. Léelo conmigo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo primero que muestra el texto bíblico es que el ser humano tiene que preguntarse ¿para qué lo hizo Dios? Lo primero que tiene que preguntarse el ser humano es ¿para qué Dios me hizo? Mira, nosotros estamos en una, ¿cómo te explico? Nosotros estamos en un momento de la humanidad donde lo que importa es acumular y amontonar. Estamos en esa gran parte de la vida. Nunca hemos tenido en la última década, nunca tuvimos gente tan multimillonaria. O sea, cuando tú miras las encuestas de la gente más rica del mundo, en la última década se dice que esa última década suple todos los otros años de riqueza. Para que usted me entienda, entre el año 2013 y 2023 se ha reunido más plata que del año 2013 hacia atrás en toda la historia de la humanidad. Entonces, cuando usted recibe eso, cuando usted piensa en eso, usted se da cuenta que el pensamiento ahora es en recaudar, pero usted se da cuenta que la pobreza también sube. Usted se da cuenta que las enfermedades también se propagan un poco más. Entonces tenemos gente más enferma, gente más pobre, pero gente más millonaria al mismo tiempo. ¿No se supone que una debería menguar a la otra? O sea, se supone que tanta riqueza, tanto yacimientos del petróleo, tanto con los minerales, tanto con los alimentos, con todo lo que encontramos, eso debería al final suplir lo que está mal dentro del mundo. Pero no es así. Antes sigue subiendo todo lo otro, así como también sube la riqueza. Y cuando la gente se pregunta, o cuando la gente se frustra, tiene que ver únicamente con la parte física y la parte material. O sea, yo no he visto a gente, muy poca gente, yo he visto lamentándose porque espiritualmente no han subido. Pero donde tengan una mala semana de trabajo, un mes mal de trabajo, no les paguen lo que era, o que les llegue menos sueldo, eso tira a la gente al piso. ¡Pah! Si esa semana hiciste devocional, pues no importa mucho. Si esa semana te congregaste, no importa mucho. Si esa semana hiciste devocional con tus hijos en casa antes de que se acostaran, no importa mucho. O sea, eso no importa mucho. Importa es que esta semana no tuve mucha plata. Y eso está mal. Entonces, cuando usted lee Filipenses capítulo 3 versículo 12, tiene que preguntarse una sola cosa: pues Dios a usted ¿para qué lo hizo? Porque no se trata de llegar al final de su vida rico. Se trata de llegar al final de su vida cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Porque no hay nada más triste que uno al final de sus tiempos encontrarse en que está cómodo económicamente, pero que durante todo su camino desobedeció a Dios y no hizo lo que Dios quería que usted hiciera. Porque en el cielo no te van a preguntar cuánta plata llevas, te van a preguntar si desarrollaste en la tierra lo que Dios quería que vos desarrollaras, que fueras buena persona, que ayudaras a otros personajes también. O sea, lo que te intento decir es que el Señor tiene un plan antes de formarnos en el vientre. Y si este plan no se ejecuta, pues la gente va a estar del timbo al tambo. Mira, yo me río porque yo soy el pastor de la iglesia y yo sé algunas veces lo que Dios quiere hacer con las personas. Y yo veo gente que se resiste, que yo sé que tienen más para dar en su servicio, en su colaboración, en espiritualmente hablando, y hay gente como que se resiste. Yo en esos días me encontré a un amigo de hace muchos años. Él iba a otra iglesia de la ciudad y yo me lo encontré, vive cerca a mi casa. Me dijo: ¿qué hubo, Ameriquito? ¿Cómo estás? Yo le dije: bien.
Me dijo, ¿cómo estás de hermoso? No, mentira, no me dijo eso. Bueno, pero es mi historia, yo cuento lo que quiera, hermano. O sea, déjeme mi historia, yo veré qué hago. O sea, no. No, mentira, él no me dijo eso, no me dijo eso. No, donde me diga eso ya está sospechoso. Entonces, el hombre me dice, ¿qué onda, Meriquito, cómo estás? Mira, yo recuerdo que yo apenas estaba empezando con el Señor y ese muchacho espiritualmente era una cosa que inspiraba. Inspiraba. En la iglesia todo lo sabía hacer, todo lo que se le preguntara, el tipo era como un genio dentro de la iglesia, pero te lo aseguro, en esa congregación. Y yo me lo encontré y empecé a hablar con él. Y dentro de la charla me dijo, no, Ameriquito, yo trabajo con una multinacional, estamos cómodos económicamente, compramos casa en el norte, estamos con mi esposa, con mis 2 hijos, la verdad pues no nos ha faltado, que tal cosa. Entonces yo dejé que él se expresara, y yo siempre que le digo al Señor, no me dejes decir lo que yo creo que tengo que decir, Dios más me chuza. Y yo como que, bueno, yo me voy a quedar callado, que hable de su dinero, que hable, y que yo no sé, que se vaya rápido, que le den ganas de entrar al baño, y ¡ay, chao, que se vaya! Y no, y yo quieto, y el tipo me torea, me dice, ¿qué, Ameriquito, y qué piensas de lo que le acabo de decir? Ay, hermano, ¿a quién le han dicho? Sí. Yo le dije, no, pues muy chévere todos tus logros económicos. Me habló de cuánto se ganaba, es mucho dinero. Yo le dije, muy chévere todo eso, pero yo a vos te conocí en otra condición. Entonces, ¿qué opino de lo que me estás diciendo? ¿Te estás congregando? Dijo, no, negrito, desde hace como 9 años yo ya no volví a la iglesia por cosas que pasaron. Aquí hago un paréntesis, si algún día yo le salgo malo, váyase de esta iglesia, pero no se vaya de Jesús. Es que esa es la cosa, que le echamos la culpa a Dios porque el pastor se equivoca, y yo no soy perfecto. O sea, hay gente que no le gusta que yo le predique de esto, pero yo le digo, prepárese porque algún día yo me voy a equivocar. Y ojalá que sus ojos estén tan puestos en Cristo que usted diga, ya Américo no me gusta, voy para otra iglesia, pero no coja para el mundo, porque esa es una tristeza grandísima en el corazón, no mío, de Dios. Pues mío también, pero importa el corazón de Dios. Entonces cuando él me dice, no, hace 9 años no, pues como que no volvimos a la iglesia y tal, yo le dije, bueno, el tema es que nada de eso que tenés te va a meter al cielo. O sea, chévere, tus hijos van a quedar cómodos económicamente. Le está pagando la carrera a los 2 hijos en una universidad extranjera y ya casi la paga. Me habló de cifras. Estoy pagando tanta plata mensual para que mis hijos se estudien en la universidad extranjera. O sea, estoy pagando ya los semestres anticipados de unos niños que tienen 12 y 7 años. O sea, está muy bien económicamente. Y Jesús. Entonces yo me acordé de un librito azul que antes dábamos en esta iglesia, y la pregunta más recurrente era como para el nuevo creyente, se decía, si el Señor Jesús viniera esta noche, ¿te irías con Él? Algo así. Entonces yo me volví así bien de escuela dominical, lo que le decimos a los niños. Yo le dije, ¿vos estás convencido que si el Señor Jesús viene esta noche, te vas con Él? Dijo, uy, negrito, la verdad no creo. Le dije, bueno, gracias por tu transparencia, pero ¿qué estás haciendo entonces? No, es que esa iglesia donde yo vengo, le digo, uy, usted supiera cómo es la que yo pastoreo, hay gente mala también. Sí, hermano, porque ese cuento de que salen de una iglesia, pues sí, si usted tuvo su diferencia, salga y calle la boca y busque a Jesús. Yo le dije, no, ni lo invito a la mía porque allá el pastor no es que sea muy bueno tampoco. Entonces él se empezó a reír. Le dije, pero es que es en serio, usted no va a encontrar una iglesia perfecta. El perfecto es Jesucristo. Entonces yo le invito, por el amor que le tengo, a que usted se arregle con el Señor. Arréglese con el Señor, porque a usted la plata no lo va a meter al cielo. A usted lo va a meter al cielo entregarle su vida al Señor. Entonces dijo, bueno, yo creo que necesitaba escuchar esto, me dijo el muchacho. Le dije, sí. Y yo le dije, y yo le digo esto no para que se congregue en la iglesia que yo pastoreo. No, busque a Jesús, búsquelo, pero encuéntrelo y déjese encontrar, porque hay muchas veces que Dios lo busca a uno y uno sabiendo se hace el majadero.
Es lo que pasa. Entonces mira, olvidar el diseño de Dios en este primer plano es lo que te complica la vida. Debemos entrenarnos para cumplir la voluntad de Dios. ¿Ustedes se dan cuenta que todo aquel que haya aceptado el camino del Señor no le va mal? Aun cuando tenga una vida dura. Mira, a mí me da mucha, o sea, como mucho dolor, si se lo tengo que decir así se lo digo, toda la situación que tuvo que pasar la Virgen María. Porque es una situación muy brava. Y la Virgen María dice: bueno, aquí está la esclava del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Y la Virgen María empieza a caminar, pero yo veo al final una satisfacción de ella, que fue mucho dolor en su vida, pero al final cumplió la voluntad del Señor. Y por eso implica que María nunca se quejó de lo que le tocó vivir, porque estaba en la voluntad del Señor. ¿Sabes cuándo viene la queja? Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad del Señor. O sea, José, la única vez que se queja es porque no está alineado con la voluntad del Señor. Cuando el ángel se le aparece y le dice: no temas recibir a María por mujer, porque lo que hay en su vientre, fruto mío es. José se alinea con la voluntad del Señor y empieza a caminar. El niño no había nacido y ya le querían quitar la vida. Cuando nace, lo quieren matar también Herodes. Muévase de un lado a otro, nace en un pesebre, yo no sé qué, al final muere en la cruz. Y usted nunca ve a la Virgen María decir: ay no, pero es que, ay mi muchachito, pastor. No. La vida más difícil, de ella no te quejas cuando estás caminando con la voluntad del Señor. El problema es que nosotros somos muy escasos en caminar con la voluntad del Señor. ¿Y qué es la voluntad del Señor? Que Dios puede tener la posibilidad hasta de torcer tus pensamientos y anularlos. A mí me encanta la narración de Mateo capítulo 26, espero no estarme equivocando, y la de Lucas capítulo 22, donde el Señor Jesús tiene una idea de la cruz, pero se mete en oración. Eso demuestra que la gente muchas veces no ora, porque en oración Dios les cambia. O sea, ¿quién nos enseñó que la oración es meternos para que Dios cumpla un capricho? Lucas 22 dice lo contrario. Lucas 22 dice que el Señor Jesús le dijo: yo no quiero ir a la cruz, pero voy de rodillas. Entonces el Señor Jesús no quería ir a la cruz, fue de rodillas y le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En oración recibe que Dios le dice: no, vos no quieres ir, pero la voluntad mía es que sí vayas a la cruz. Entonces él se levanta de la oración diciendo: vamos, ya viene el que me entrega. Y accedió a la voluntad de Dios. ¿Era doloroso para él? Sí, pero cumplió la voluntad del Señor también. O sea, la voluntad del Señor es la que mengua un poco tu dolor. Pero en las iglesias modernas se nos ha enseñado que tienes un sueño, métete a la oración y Dios te lo cumple. Eso es una predicación muy posmoderna, hermanos. Eso es una predicación que tiene que ver con que el ser humano le da órdenes a Dios. Hombre, y yo los he invitado a soñar. O sea, de hecho estamos pisando un sueño. O sea, tranquilo que yo no estoy predicando nada diferente a que créale al Señor. Y usted conoce mis historias. Hay familias muy cercanas a mí que saben yo cómo me conduzco. Y soy un tipo soñador, y soy un tipo arriesgado, y soy un tipo que va para adelante en absolutamente todas las cosas. Pero cuando de la voluntad del Señor se trata, yo estoy disponible para que Dios me diga que no. El Señor Jesús tenía un plan: yo no quiero ir a la cruz. Se puso de rodillas, oró, y el resultado fue totalmente diferente a la oración, a la idea, que él tenía antes de meterse en oración. ¿Sabes el ser humano por qué no ora? Porque Dios le puede desbaratar absolutamente todo lo que está planeando. Por eso nosotros hacemos la moderna. Nos metemos en el negocio y después: pastor, venga ahora y por el negocio. Que esas son las trampas que le queremos hacer a Jesucristo. No le pregunto a Dios si Él quiere eso. Traemos a un pastor con aceite. No, en serio, hermano, perdón que yo me ría de este tema tan serio, pero a mí me da risa en la capacidad de la gente.
Pastor, es que ya hice esto, venga y únjalo. O sea, para nosotros, voluntad del Señor significa que el pastor vaya y haga una oración. No si Dios te dijo, no si tal cosa. O sea, venga y úngelo, pastor. ¿Y qué hiciste para eso? Pastor, hipotequé la casa, le pedí plata un gota a gota, pero para la honra y gloria de Jesucristo, venga y ore por esto. ¿Te das cuenta? Estamos locos. A la gente no le gusta orar, porque cuando usted se mete de rodillas ante el Señor, Dios le dice, perdónalo, pon la otra mejilla. No lleves la milla, no lleves la carga una milla, llévala dos. No le entregues la túnica, sino la túnica y la capa, el vestido. Perdona hasta 70 veces 7. O sea, eso no es negocio para nosotros. Recuerden lo que Pedro dijo. ¿Cuántas veces he de perdonar a un hermano o a un amigo que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor Jesús, ay Dios mío. Por eso a la gente no le gusta preguntarle a Jesús. La gente hace su voluntad y después, ay Padre Celestial, respáldame. Y empezamos a pelear con todos los que no tienen que pelear. Y mire, yo en necesidad y mi familia no me apoya. Calle la jeta, porque a usted ¿quién le dijo que se metiera a eso? Y cuando yo más pensaba, pastor, que me iban a ayudar, si usted se metió en la voluntad del Señor, Dios le ayuda. Deja de andar peleando con la gente que no le apoya cuando fue su capricho, porque Dios no está obligado a respaldar cosas que Él no le haya mandado a hacer. Todo lo que sea la voluntad del Señor, el Señor Jesús lo respalda. No estoy predicando de Lucas 22, pero cuando el Señor Jesús se mete en oración y dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios no podía cambiar la voluntad, pero mandó un ángel del cielo para fortalecerle. Dice Lucas 22. O sea, le dijo, de la cruz no te puedo sacar, pero que te voy a fortalecer en el proceso difícil que vas a pasar, sí. ¿Por qué? Pero porque me preguntaste. El punto nuestro, iglesia, es que debemos entrenarnos en cumplir su voluntad. Una de las preguntas más importantes para el ser humano es preguntarse, ¿qué dice la Biblia que yo debo hacer? No sé si algunos de ustedes tuvieron como una impresión o como una decepción, digamos las cosas como son, cuando los que no son de cuna cristiana, que conocimos a Jesús más grandecitos, nos dijeron que era normal muchas cosas. Entonces empezamos a vivir la vida normal, ¿cierto? Entonces en los pueblos, ¿qué le decían a los adolescentes? Venga, usted ya está como chino, grande, ¿no, sobrino? Camine por donde las prostitutas. Y estrenaban sexualmente a los niños con las prostitutas cuando tenían ya una edad supuestamente suficiente, ¿no? Así pasaba en la época antigua. Y emborráchese de vez en cuando, y eso fume, y eso haga esto. Cuando usted llega a la Biblia, usted se da cuenta que esas cosas le desagradan al Señor. Y es una desazón muy, muy fuerte. Y por eso amo que ustedes traigan sus hijos a la iglesia, porque es enseñarles desde ahora lo que para Dios está mal. Porque a los que llegamos tardecito a la iglesia, ¿sabe qué nos tocó? Arrepentirnos de todo lo que la Biblia decía que era pecado, porque nos enseñaron que estaba bien. Todo nos enseñaron que estaba bien, y nosotros tenemos esa gran decepción. Y yo creo que Dios todo lo hace a su tiempo y perfecto. Pero si a nosotros nos tocara escoger qué cambiar de nuestra vida, yo creo que la mayoría diría haber llegado a Jesucristo antes, y nos hubiéramos evitado mucho dolor de cabeza. Pero lejísimos. Entonces, ¿qué debo hacer según lo que dice la Biblia? Si usted hace eso, no le va mal. La cosa es que hoy en día queremos cristianizar nuestra voluntad. O sea, nosotros queremos hacer una cosa en nuestra voluntad y queremos decir al final en el nombre de Jesús, como para que quede bien bonito. Pero no. Lo primero que muestra el texto bíblico es eso. Tiene que ver con olvidar el diseño de Dios. Lo segundo que muestra el texto bíblico es el manejo del pasado. Creo que hasta acá de pronto avanzamos. El manejo del pasado. Hay una cosa que usted y yo no hemos querido entender. Es que el presente de hoy, el día de mañana será pasado. La pregunta es, ¿por qué no trabajas para volverlo bonito? O sea, yo voy a leer Filipenses capítulo 3, versículo 13.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice que hay que olvidar ciertamente lo que queda atrás, ok, y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, hay que dejar las cosas atrás, pero aquí hay una orientación bíblica. ¿No se dan cuenta que lo que nosotros estamos haciendo hoy, el día de mañana ya es pasado? ¿Por qué no hacemos hoy algo bonito para que el día de mañana ese pasado sea bonito? Nosotros estamos confundiendo dos cosas que son muy diferentes. Una cosa es que Dios te acepta con todo tu pasado. O sea, nosotros llegamos a los pies de Cristo con como queramos venir. Y ahí Dios nos acepta. Esa es la primera reconciliación de tu pasado. Pero de ahí en adelante sí está en consideración tuya el poder meter recuerdos bonitos para que de ahí en adelante el tiempo pasado en ese futuro sea el que estás construyendo en este presente. ¿Estoy siendo claro con la idea? O sea, hoy, mañana va a ser pasado. Por eso se llama ayer o anteayer. ¿Por qué no sumarle cosas bonitas? Ese es el punto. Mira, la palabra del Señor es muy enfática en algo. Extendiéndome a lo que está delante para tomar lo que está delante. Pero tiene que ver con el soltar el pasado. El único requisito de bendición que Pablo pone acá es si sueltas tu pasado. Y ahí todos tenemos un gran problema. Porque nosotros no queremos soltar el pasado. Es más, el pasado es tan fuerte en nosotros que el día que nosotros queremos ganar una discusión, acudimos a él. Claro. O sea, usted está peleando con alguien por una falla que usted cometió en el presente. Y cuando usted ve que va a perder, dice: ah, pero como usted también hizo. Usted recurre al pasado para poder ganar la discusión. El único requisito de bendición bíblico es soltar el pasado para poder adherirse a lo nuevo de Dios. Y si nosotros tuviéramos ese concepto muy claro, el asunto funcionaría de otra manera, porque no le estamos recalcando en la cara a la persona siempre la equivocación que tuvo. No estaríamos culpándonos por lo que en algún momento hicimos. Mira, yo he encontrado gente de 20 años en la iglesia que no se ha perdonado todavía algo que hizo. Y temas neurálgicos, un aborto, dar niños en adopción. Y yo cuando hablo después con estas personas, 20, 15 años, no reconcilian eso. Al final de la historia, el requisito de bendición es soltar el pasado. Entonces hagamos esas preguntas que me gustan hacer a mí, que a usted no le gustan mucho. Si Dios se apareciera en este momento, ¿por qué se ríen, hermanos? Y les dijera: de acuerdo al buen manejo que ustedes tengan del pasado, los voy a bendecir. La pregunta sería: ¿a qué tanta bendición tendríamos acceso? Con esa persona que nos dañó y nos violó y nos lastimó, con ese hombre o papá que abandonó, con ese hombre o mujer que me hizo sentir mal, con ese ser humano grande que me dijo bueno para nada, con que yo era el rechazado de la casa y mi mamá siempre quería a mi hermanito. Todas esas ideas del pasado. Referente a esa reconciliación, Dios te dice: te voy a bendecir. ¿Cómo estás con eso? Porque es que el tema, lo decíamos en el salmo de introducción: examina, oh Dios, mis pensamientos y mi corazón. No estamos examinando la parte física de que usted venga un domingo y se congregue. No, Dios no le juzga eso. O sea, gracias a Dios porque usted viene. Pero para Dios eso no es lo más importante, sino cómo está su corazón referente a eso. Y Pablo pone un ejemplo que es muy berraco. Pablo dice: el Señor Jesús, en capítulo 2 de Filipenses, era dueño de todo y no tuvo eso como una cosa a que aferrarse. Y el devocional que yo hice anteayer, me leí los primeros 8 capítulos de Mateo de corrido. Y cuando llegó esa parte donde decía: que perdona nuestras deudas, uy, yo pasé la hoja rapidito. O sea, no, a mí hay gente que me debe, hermano, y se hacen los pendejos, y yo bien necesitado.
¿Qué hacemos ahí? Llegué a Mateo 6, creo que es el 11 o el 12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros. Uy, Dios mío. Y yo busqué en el computador pues el significado de esa palabra deuda. Yo dije, ay, que sea algo espiritual, que sea algo espiritual, que sea algo espiritual. Hay dos vertientes. En la primera literalización, si están hablando de perdonar pues de corazón y esta cosa. Y en la segunda interpretación, están hablando de cosas materiales. Y yo decía, uy, no, Señor, espérate. No, hermanos, perdón, yo mucho dinero no tengo, pero usted presta alguna cosita, gente que tengo necesidad y usted pues, ven, hágale. Y yo decía, no, esto no, me rehúso. Qué duro. Y yo decía, ¿en serio esto se trata de perdonar las deudas? Claro, cuando usted perdona las deudas y se olvida de ese dinero, usted empieza a depender totalmente de Dios. Es lo que intenta decir Mateo capítulo 6. O sea, no estés pendiente de la plata que te deben, depende de mí. Por eso el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, día tras día te voy a sostener. Pero el requisito, ¿cuál es? Si tú perdonas a esa gente que te debe, y yo no. Yo dije, no, vamos a ver si en inglés dice otra cosa. No, eso decía lo mismo, Gladysita. No, estaba jodido ya, eso, ya lo que fue, hermano. Pero el punto mío es ese. ¿Qué estás haciendo con tu pasado? Lastimosamente hay gente que no se impulsa por Jesucristo, se impulsa por el odio del pasado. Nomás es que a una persona le digan que es un bueno para nada, y todo rabón vive y diciendo, y voy a surgir para callarles la jeta y que se den cuenta. O sea, el impulso no es Jehová, el impulso es un rencor del pasado. Y al final vas a terminar vacío al final de tus días, porque no hiciste la voluntad del Señor, trabajaste únicamente para demostrarle a tu familia que sí eras capaz. Lo que Pablo está planteando, es diciendo, ustedes necesitan tener un excelente manejo del pasado. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, él estaba luchando diariamente con lo mismo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, no es un asunto únicamente de oración. Señor, promuéveme. Señor, llévame. Señor, hazme avanzar. No, pues en las oraciones usted dice lo que sea. Pero el avance suyo depende del buen manejo del pasado que usted tenga con su vida. Y nosotros pues hemos sido lastimados algunos. ¿Cómo estás manejando tu pasado para que Dios te haga avanzar hacia ese presente? Porque de eso depende. No hay otra. Vamos a tener unos textos bíblicos y usted busca el que quiera. Conmigo es fácil. Usted busca Miqueas capítulo 7, usted busca Hebreos capítulo 10. Busca alguno de esos dos. Miqueas capítulo 7 o Hebreos capítulo 10. El que usted decida buscar para mí está bien. La orientación bíblica es a que modifiques tu pasado, forjado desde el presente. Una cosa es que Dios trabaje con tu pasado, lo perdone y lo reconcilie, y otra cosa es que tú no cuides el presente, el día de hoy, que el día de mañana va a ser tu pasado. Es diferente. Es diferente. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Te das cuenta la proyección que hace Dios? Es una proyección de que tu pasado va a ser reconciliado. Entonces, si la intención de Dios es reconciliar tu pasado, ¿qué haces apoyándote en él? El pasado fue una cosa que nos tocó, que nosotros decidimos. Cuando estábamos niños, los adultos decidieron por nosotros o lo que sea. Y eso hay que reconciliarlo, iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 17.
Bueno, ese va con premio. Voy a leer el 17 y después 38 y 39, que usted ya se lo sabe de memoria. Hebreos 10, 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A mí me aterra cómo Dios le da un excelente manejo a nuestra equivocación en el tiempo pasado. Y me aterra la pésima manera en la cual nosotros manejamos la equivocación del otro. Yo leyendo esto me siento un poco sucio, la verdad. Porque uno no perdona como Dios perdona. Vamos a ser muy transparentes. ¿Tú sientes dolor cuando el que te hirió pasa por algo malo o hasta sientes un fresquito? Seamos muy honestos. O sea, aquí estamos para predicar la verdad. O sea, cuando una persona que habló mal de ti, que le fue mal, o sea, que te trató como las patas, cuando a esa persona le va mal, tú lloras delante de la presencia del Señor diciendo, ay pobrecito, el que me hirió le fue mal, ay Jehová, apiádate de él. ¿Sí? Hermanos, hasta la Biblia la utilizamos para poder hacerle sentir el rigor. Yo sabía, es que el que obra mal, Biblia, escrito está. Seamos honestos. Cuando al que nos hirió y nos lastimó le está yendo mal, usted hasta se pone contento, hermanos. Seamos honestos en eso. Usted hasta se pone contento. Pastor, es que eso se sabía. Y uno dice, wow, ¿dónde queda el nivel de misericordia con el cual Dios nos dice que tenemos que conducirnos? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Leo Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. La fe tiene mucho problema. Yo estoy haciendo una predicación de fe, pero no de eso que nos han enseñado en las iglesias. No, eso no tiene, eso tiene más de Duque Linares que de Jesucristo. O sea, la fe que nos han enseñado en la iglesia tiene más de actitud positiva que de una verdadera fe. Y este versículo lo estoy introduciendo en la predicación. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Hasta ahí no tienes ningún tipo de problema. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros algunas veces en nuestra fe hemos retrocedido. O sea, la fe no está diseñada para que un día estés arriba y otro día abajo. O sea, tu estado de ánimo puede ser cambiante, pero la fe está diseñada para ir siempre en esta dirección. Siempre. O sea, la fe no está hecha para dar un paso adelante y otro atrás. O sea, eso no es fe. Eso es dejarse gobernar por las emociones. El versículo dice que si usted algún día retrocede en su nivel de fe, desagrada a Dios. Y eso es meterse uno en un problema. Porque en algún punto todos hemos querido retroceder. Todos. O todos sentimos que estamos bajitos en el nivel de fe. Eso es un retroceso. Y si retrocedemos no agradamos el alma del Señor. O sea, la fe no es únicamente, ay, crea en algo. No, la fe es siempre progresiva. La fe no puede retroceder. Y el versículo 39 dice, pero nosotros, Hebreos 10:39, ¿no? No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El retroceder en tu fe literalmente te lleva a la perdición. Y muchos de nosotros en un punto hemos retrocedido en nuestra fe. ¿Qué te intenta decir la palabra? La palabra del Señor hoy te hace la invitación a que trabajes correctamente con tu pasado. Yo no sé cuál sea el manejo tuyo de tu pasado. Lo que yo sí sé es que si no lo reconcilias, vas a tener problemas con Dios. Y lo tercero es anclarse a lo eterno. Tus metas, que es la predicación de hoy, tiene que ver con anclarse a lo eterno. Vuelva a la carta a Filipenses, tenga la amabilidad, en el capítulo 3. Y
¿Ese pianito funciona? Para que alguien me ayude ahí, porfa. Anclarse a lo eterno. Filipenses capítulo 3 versículo 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Déjeme le cambio un poco la versión. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas. Solo piensan en esta vida terrenal. Mira, a nuestro Señor Jesucristo nunca lo movió lo terrenal, viniese de quien viniese. O sea, viniese de quien viniera, al Señor Jesús nunca lo movió el asunto terrenal. Analicemos un poco la vida del Señor Jesús para que ustedes se den cuenta que lo terrenal nunca tendrá el poder de hacerte quedar en la tierra y no llegar al cielo. El Señor Jesucristo fue una persona que nació con algo muy fuerte sobre sus espaldas. O sea, el Señor Jesús es la típica persona que nace con un encargo grandísimo de parte de Dios, ser nada más que el Salvador de usted y de mí. Un hombre normal, muy normal, pero que desde su nacimiento tuvo a Herodes el Grande primero y después al Arquelao ese también que fregaba, que daba miedo. O sea, el Señor Jesús no tuvo una infancia como muy tranquila, porque aún desde el vientre Cirenio se inventa un censo y tiene que irse María así en su vida por un camino rocoso, ir allá y así con 8 meses y medio de embarazo, bueno, una cosa desastrosa. Y el Señor Jesús, cuando empieza su ministerio, que es lo que más nos narran los evangelios, el Señor Jesús mete dentro de su combo de amigos, porque si hay algo que duela más, es como la desazón de haber creído o confiado en algo y que ese algo o alguien te falle o te traicione. Y el Señor Jesús, casi que parece que la Biblia intencionalmente intenta decirnos que el Señor Jesús, por tener sus ojos puestos en el cielo, nunca se dejó desbaratar la vida por las traiciones de la gente que tuvo alrededor, porque el Señor Jesús estaba anclado a lo eterno. ¿Usted cree que es muy fácil que Judas se le estuviera robando la plata al Señor Jesús? O sea, ¿usted cómo reconcilia esa idea? O sea, que yo confíe en la hermana Rosario y le diga: Rosario, mi amor, venga, guárdeme ese dinero, y yo ser consciente que Rosario se saca la plata de la bolsa, porque es lo que dice del Señor Jesús en referencia al Iscariote. ¿Dice eso, sí o no? Desde Juan capítulo 6, el Señor Jesús dice: yo ya sé, Judas, que eres un ladrón y que eres un diablo. ¿Cómo reconcilias eso? Con la mirada puesta en lo eterno. Después empieza a discipular a 2 muchachos, hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Es el otro segundo Santiago, ¿no? Y trabajó con ellos por más de 3 años. Y en el punto neurálgico donde el Señor Jesús está hablando del reino de los cielos, vienen incluso acompañados de la mamá. Un evangelio narra y dice: Señor Jesús, concédenos que en la venida de tu reino uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. O sea, 3 años con el Señor Jesús y seguían siendo egocéntricos, hedonistas, orgullosos. Entonces, ¿cómo se pone el corazón del Señor Jesús? Y el aprecio que el Señor Jesús le tenía a Judas era tan grande que, habiendo un contador, puso a Judas. ¿Qué hacía Mateo Leví? ¿Qué hacía? El recaudador de impuestos, ¿quién era? Leví, Mateo. ¿Y el Señor Jesús puso de contador a Mateo? No. ¿Puso a quién? A Judas. Habiendo un experto en economía, no le entrega las finanzas al que sabe de economía, sino que se las entrega a uno que ama, llamado Judas Iscariote.
tenemos a Pedro, la cereza pues del pastel. Ay, Peter. Pedrito, yo creo que fue con el Señor el discípulo más arriesgado, y por los mismos riesgos que asumía se equivocaba. El Señor Jesús era un tipo súper paciente, y 2 veces les dijo: ¿hasta cuándo los tendré que soportar? O sea, llegó a un nivel de fatiga, porque esos 12 que tenían eran unas joyitas. Y de repente meta a Mateo el publicano con Simón el cananista. O sea, había como un subversivo, como un guerrillero dentro de los 12, para que usted me entienda. Y había uno que trabajaba con el César y con el Imperio Romano. Hágame el bendito favor. El evangelio no agarra nunca esas discusiones, pero yo me imagino el uno diciendo: no, pero Poncio no es tan malo. Y el guerrillero: ¿qué le pasa? Yo me puedo llegar a imaginar. Y el Señor Jesús tuvo que soportar todo eso alrededor. Y nunca, mira, el Señor Jesús después reconcilia en Juan 21, cuando Él resucita. Él se le aparece a un discípulo llamado Natanael. Y cuando en Juan 1:45 se le dice a Natanael: Natanael, hemos hallado a Jesús, el que va a ser el Cristo. Ese que la profecía dice que Belén, o sea, pues que Nazaret. Dice: de Nazaret, de ese pueblo, podrá salir algo bueno. O sea, mira todos los discípulos que el Señor Jesús tuvo que reconciliar. O sea, la gente más cercana al Señor Jesús fueron personas que literalmente le devastaron el corazón. Y la pregunta es una sola: ¿esas acciones impidieron que el Señor Jesús llegara a la cruz? Ninguna. Uno de los discípulos mayores era Pedro. Por eso siempre le he enseñado a la gente en esta iglesia: cuidado con lo que escucha y a quién le hace caso. Yo no soy el mejor tipo del mundo, pero yo le digo: para eso tiene pastor. Pues pregunte. Pastor, usted es como muy joven, busque un pastor más experimentado, pero pregunte. Yo veo que Pedro, uno de los discípulos mayores del Señor Jesús, por el amor que le tenía, le recomendó que no fuera a la cruz. ¿Recuerdas el episodio? Voy a ir a la ciudad santa de Jerusalén y seré muerto y padecido de ellos. Dios quiera que esto no te acontezca. Es cuando el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué el Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás? Él lo dice: porque no pones la vista en las cosas celestiales, sino en las terrenales. El Señor Jesús no está diciendo nada diferente, y lo puedes buscar y leerlo. El consejo que tú escuches es de vital importancia. Y aún el Señor Jesús nunca colocó por encima el consejo del hombre más experimentado de sus apóstoles con la voluntad del Señor. Los consejos son tan peligrosos que por un consejo de los sátrapas, Nabucodonosor manda al foso de los leones a Daniel. Por un consejo. Por eso la iglesia debe tener cuidado a quien escucha. Es que eso está dando plata, métase, hágale que eso es bueno, hágale que eso da rentabilidad, hágale que tal cosa, hágalo de esta manera. ¿Qué te dice el Señor? Porque en esta historia, o de esto que yo les estoy comentando, es que el Señor Jesús era la típica persona que literalmente podía dejar la cruz por todo el consejo que escuchó, por las decepciones que tuvo. Algún día la palabra del Señor dice que el Señor Jesús se deprimió porque Judas lo entregó. Mira, el Señor Jesús era una persona tan fresca en ese asunto de la equivocación del ser humano que Él entendía que eso iba a pasar.
el Señor Jesús estaba tan enfocado en lo celestial que le dijo: Pedro, tranquilo, yo sé que usted me va a fallar. Piensa conmigo. Él estaba tan enfocado en el cielo que lo que pasaba en la tierra no le importaba. O sea, Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. O sea, yo ya sé que tu naturaleza es fallarme. Tranquilo, a mí eso no me mueve. Judas, yo sé que me vas a vender. Es más, le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, vaya, véndame, le dijo. Cuando las acciones terrenales desestabilizaron el objetivo primordial que era la cruz del Señor, nunca. Ahora te hago la pregunta: ¿por qué lo terrenal te desestabiliza tanto? ¿Por qué? Ese ejemplo no se quiere del Señor Jesús. Esos son los ejemplos que toca tomar, hermanos. Del Señor Jesús se quieren mucho los milagros, pero no sus disciplinas. Del Señor Jesús se quiere lo grandioso, no cómo manejaba las crisis. Hermanos, vea, yo les tengo a ustedes una promoción, ¿no? Promoción de la iglesia de Tunja. Camina en el agua como Jesús. Levanta muertos como Jesús. Multiplica los alimentos como Jesús. Haz milagros como Jesús. Levanta cuadraplégicos y paralíticos como Jesús. Perdona pecados como Jesús. A este folleto usted le dice amén. Segundo folleto: sé como Jesús. Pásate toda una noche orando en el monte de los olivos como Jesús. Pastor, convive con 12 personas que estás intentando formar y que uno te va a vender y otro te va a negar como Jesús. Pastor, te vas a sentir tan solo el día de tu muerte que hasta en la cruz vas a decirle a Dios: ¿por qué me has desamparado? Como Jesús. Tus hermanos y tu gente cercana no van a creer en tu ministerio como Jesús. Cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, sus hermanos y la gente que le rodeaba, ¿sabe qué decían? ¿Qué ministerio va a tener ese? Si ese es el hijo del carpintero. Ese hace muebles, hombre, aserrín. Como Jesús. ¿Te das cuenta que de Jesús hay propuestas más interesantes que a la gente sí les seduciría? Y no nos metamos con lo que dice Isaías de Jesús. Es que, mira, la pregunta es hasta dañina. ¿Quiénes quieren ser como el Señor Jesús? Amén. Vamos a Isaías. Te van a patear, te van a escupir, te van a arrancar la barba, te van a colocar una corona de espinas, te van a desnudar en público. Como Jesús. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia está ambicionando y anhelando de Jesús? Los milagros. El sufrimiento, eso no. ¿Qué es lo que la gente quiere de Jesús? Lo grandioso. ¿Qué es lo que la gente quiere de la iglesia? Que Dios le sane, que Dios le prospere, que Dios le bendiga, que le pague la deuda, que le cure su enfermedad. Eso la gente busca de Jesús. Y el pagar el precio de colocar la otra mejilla, el pagar el precio del perdonar, el pagar el precio de parecerse más al Señor Jesús, el pagar el precio de sujetarse a Juan Bautista. Ustedes se dan cuenta que el dueño y el maestro del mundo va a que otra persona le bautice. El Señor Jesús era tan importante que Juan el Bautista casi ni lo bautiza. Juan le dice: ¿tú vienes a mí? Antes yo necesito ser bautizado por ti. Juan Bautista le dice al Señor Jesús.
Yo te garantizo que yo honestamente sí lo creo, que la iglesia tiene que parecerse más al Señor Jesús en ese tipo de cosas del segundo folleto. Poncio se encuentra con el Señor Jesús, le dice: decime algo para sacarte de esto. O sea, en sí, a ver, ¿por qué lo han acusado? No, el tipo no ha hecho nada malo. Y se fue a donde Jesús y le dijo: decime que sos bueno para sacarte. Él entendía que la voluntad no era esa. Tienes que parecerte a Jesús, no utilizar tu poder cuando vaya en contra de la voluntad del Señor. Una de las historias más maravillosas que yo encuentro en la Biblia es cuando a él lo van a coger preso. Y el Señor Jesús dice: ¿ustedes no creen que yo puedo clamar a papá y me manda legiones para que me defiendan? Él tenía todo el poder de hacerlo, pero utilizando su poder se alejaba de la voluntad del Señor. Este asunto de parecerse al Señor Jesucristo tiene que ver en ocasiones hasta con dejar de lado tu poder, tu ego, lo que te fortalece, lo bueno que sos, para decir: dependo totalmente de ti. Aprovecha las oportunidades, pero no uses tu poder y deja que el Señor actúe. Cuando mi hija nace en la clínica Mediláser, con la dificultad que nace mi hija, a mí me llama la secretaria del dueño de todas las Mediláser a nivel nacional. Ella es amiga mía porque yo jugué fútbol en Millonarios con el hermano de ella. Entonces Joana me llama, me dice: negrito, aquí estoy, ¿qué necesitas? No estoy en Mediláser, pero pues de Tunja. No, ¿qué necesitas? O sea, Joana es la secretaria del dueño de Mediláser, para que usted me entienda. Y me llama a decirme: ¿qué necesitas? Yo ahí tenía el poder. ¿Querés una habitación aparte? ¿Querés? No, el proceso normal. ¿Pero qué hago, Américo? Ora por mí. Ya. Entonces yo no me metí en una habitación privada, yo no utilicé mi poder, nada de eso. Al final pudimos predicarle a 2 enfermeras, a una doctora, porque yo iba por mi hija a verla. Cada vez que la clínica me daba el permiso, porque tenía oxígeno, porque fue 7 mesina, entonces yo iba. Y una enfermera un día me dice: ay papá, mire que hombres no vienen. Cuando yo levanté, así, un poco de viejas amamantando, y yo dije: no, pues yo no tengo, o sea, yo no era, ¿no? O sea, es que, o sea, no, en serio. Ella me dice: papito, mire, usted es el único papá que viene por los niños, por su hija. De resto siempre viene a mamá o las abuelas, pero hombres aquí no vienen. Y eso me abre una puerta grandísima. ¿Y usted por qué viene? No, yo trabajo con una iglesia cristiana y la Biblia dice que... pues de razón. Y empecé. Y los 23 días que mi hija estuvo allá en cuidado, pues en ese cuidado más riguroso, pude hablar con esa enfermera cada vez que estábamos de turno, predicándole la palabra. Entonces, ¿qué tal si utilizo mi poder y me aíslan en otra habitación allá, pues no. Hasta en detrimento de tu poder y tus posibilidades, algunas veces tenés que ir para que la voluntad del Señor fluya. ¿En qué te quieres parecer al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús, para poder llamar a sus discípulos, estaba en el monte orando y llorando. Para poder caminar sobre las aguas, estaba en el monte orando y llorando. ¿Te das cuenta que la gente quiere del Señor Jesús lo glorioso, no lo sacrificial? Todas las acciones poderosas del Señor Jesús tienen que ver con que se la pasaba toda la noche en el monte orando. Por simple lógica, ¿cuántos minutos, horas al día? Porque es la única manera de poder tan siquiera medio acercarse a lo que él hacía. Si no, es imposible. ¿A qué te quieres parecer al Señor Jesús? Pastor, es que me da rabia. ¿Usted cree que a mí no me da rabia? Es que me da enojo. Pastor, a mí también me da enojo.
Y esta predicación a mí se me hace muy pertinente porque tiene que ver con tu vida pasada. No construyas tu presente pensando en el pasado. ¿Por qué? Porque tuviste una mala relación amorosa, porque los hombres son malos. ¿Por qué? O sea, una chica que sostenga que todos los hombres son iguales, perros, vagabundos, cochinos, es porque a esa chica un hombre le dañó el corazón, y basada en ese pasado empieza a gobernar su vida. ¿Cuándo vas a entender que el asunto se trata de parecerse más al Señor Jesús? No a lo que la sociedad diga. Que el Señor nos ayude. Pónganse de pie y oramos, por favor.